Bueno, en estudio tenemos 9 minutos de la hora 22. Ya lo tenemos en línea a Miguel Ángel Oropeza, guitarrista de la emblemática y mítica banda argentina Kamikaze, con quien, bueno, tengo el placer de saludarlo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están allá en Santiago del Estero? Hermosa provincia. ¿Cómo están, loco? ¿Todo bien? Gracias por la comunicación. No, al contrario. La verdad que, como te decía, fuera de aire están ahí latentes muchos metálicos, muchos metaleros de Santiago del Estero expectantes, ¿no? Para escuchar esta entrevista, como te decía también, que de hace rato ya tenía en mi cabeza la idea y bueno, vos gentilmente accediste y bueno, aquí estamos para charlar un poco de todo. Claro que sí, Leo. Te contaba que estuvimos, y bueno, vos también te acordabas que Kamikaze estuvo en Añatuya justamente 3 años atrás, no más, tal vez 4, pero estuvimos tocando ahí y luego también vos decías que nos viste en el Cojín. Sí, bueno, sí. Lindos lugares para tocar. Argentina es muy grande y hay lugares que no habíamos tocado nunca, como por ejemplo Santiago del Estero, que nos gustaría volver. Yo recuerdo cuando tocamos en Santiago del Estero, creo que era julio también. Exactamente, sí, julio. Sí, pero hizo un calor impresionante. Llevamos ropa de abrigo porque estábamos de gira y ahí tuvimos que tocar en remera, de alguna forma, ¿no? Porque se ve que el clima en Santiago no es lo mismo que tal vez en otras provincias, o era casual que ese julio... No, de hecho, desde ayer que tenemos una temperatura elevada, si se quiere, para esta parte del año, y aquí todos mis compañeros, todos están en remera, así que ahí está haciendo calorcito. Sí. Fabuloso. Así que bueno, muchas gracias por todo, sí. No, por favor. Bueno, Kamikaze, banda argentina de heavy metal formada en Buenos Aires en el año 85, especialmente activa durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90. El grupo volvió en 2003 por un breve periodo, tras 11 años de separación, retornando una vez más en el año 2010. Para arrancar esta nota, contame, Miguel, ¿cómo es la actualidad de la banda? Según tengo entendido, sufrieron cambios en la formación. Hoy en día, ¿con qué músicos cuenta Kamikaze? Bueno, Kamikaze, estamos hablando del 2016, está integrada por Claudio Parolari en batería, Roberto Fraticelli en voz, el Yeti, que es Javier González en bajo, y Miguel Oropeza en guitarra. Bien. Esa es la formación actual de Kamikaze. Y es cierto, Kamikaze siempre sufre a veces algunas modificaciones, pero bueno, seguimos levantando la bandera de esta, por lo menos para mí decirlo, es como un tanque que viene avanzando y no es muy difícil de detenerlo, ¿no? Porque tenemos la música en la espalda y allí vamos. Y ya con estos integrantes, ¿hace cuánto más o menos que ya vienen tocando? Esta formación es actual, estamos hablando del 2016, comienzo de 2016, hicimos una primera presentación en un festival que pasó en Entre Ríos, que es Lucas Rock. Sí. Ahí tocamos con esa formación y luego una serie de conciertos. Podemos decir que esta formación es a partir del 2016. Bien. Según tu punto de vista, ¿la ves afianzada ya esta formación? ¿Y qué le aporta al sonido del grupo? Bueno, en realidad pasan dos cosas. Sí. En batería está Claudio Parolari, que es el primer baterista de Kamikaze de la primera formación. Así que ya tocamos una grandísima cantidad de tiempo con Claudio. Si bien después dejamos de tocar y pasaron otras cosas, luego con Claudio es un trío instrumental en el 90 y pico. Pasa que pasaron muchos años de Kamikaze, muchísima cantidad de años. Estás hablando del 85, estamos en el 2016. Fraticelli, el cantante, está hace casi 10 años en la banda, de alguna forma, o por lo menos conmigo está hace 10 años. Yeti se incorporó este año, que es el bajista. Y los aportes que hacen a la banda son lo que cualquier músico profesional lo hace una banda que ya está de alguna forma con un sonido integrado. Nadie que esté en Kamikaze va a tocar, por decirlo de alguna forma, va a tocar mal o va a hacer cosas que desvíen el sentido del género de heavy metal que tocamos.
nosotros tratábamos, o por lo menos yo tengo en cuenta, no tratar de cambiar el sonido de la banda, estar en modo heavy metal todo el tiempo, porque justamente Kamikaze es una banda de heavy metal, y así lo quisiera mantener por los tiempos, ¿no? Claro. Al haber solamente una guitarra, la composición de alguna forma se centra en el aspecto melódico, que lo hago yo, luego lo trabajamos con Fraticelli, y bueno, después hacemos los retoques con toda la banda, obviamente. Sí. Y ese sonido, para mí es muy importante mantenerlo, Leo. Es muy, muy importante. Fíjate que de alguna forma, nosotros queremos, cuando escuchamos una banda, que aparezca ese sonido que deseamos. Si escuchamos Accept, queremos el sonido de Accept. Si escuchamos Judas, queremos ese sonido de Judas, y así con determinadas bandas. Si bien hay bandas que han cambiado un poco a lo largo de su historia, está bueno no cambiar para mí, modificar pequeñas cosas, darle más poder, darle una fuerza, un sonido nuevo, pero no cambiar demasiado sin perder la esencia, ¿no? Digamos. Sí. Para mí es importante no perder la esencia, como vos lo acabás de decir. Bien. Y esta banda justamente lo tiene. Sí. Estamos en puertas del 5º disco, y así que bueno, eso sigue manteniendo, por eso lo digo, no solamente por el disco que estaba escuchando, que estabas pasando Caminando con el Diablo, sí, de Dueño de los Cielos, que es un discazo, y vamos ahora por el 5º disco, Dios mediante, y también estamos laburando con esa situación de que tenga ese poder, esa fuerza. Justo eso te iba a preguntar, porque desde el grandioso disco Dueño de los Cielos, pasaron 5 años de silencio discográfico de la banda, y bueno, eso te quería preguntar, qué es lo que vienen pergeñando en lo que respecta a las nuevas composiciones y al posible nuevo álbum. ¿Qué nos podés adelantar con respecto a las composiciones nuevas? Si va a seguir la línea de Dueño de los Cielos, o por ahí incorporar algo del sonido de lo viejo también. ¿Cómo viene la mano con respecto a eso? Sí, mira, es muy muy interesante la pregunta. Si bien me hicieron varios reportajes, esta es un poco más puntual, ¿no? Sí. Este disco, que es el 5º disco de Kamikaze, se está trabajando muchísimo. Como te decía, para mí es muy importante mantener la esencia, pero que también suene a moderno, y que sea también un disco muy fuerte en composiciones. ¿Qué pasa con eso? Yo generalmente armo las bases y dejo pasar unos días y las vuelvo a escuchar, a ver si me siguen gustando o no me gustan, me gustan o no me gustan. Claro. Y yo veo que en todos los temas que estamos haciendo, y que Dios mediante se podrán grabar, porque estamos en un camino fijo, no estamos en una cosa, tenemos que buscar aquello, lo otro, no. Tenemos un cronograma para cumplir, y creemos que tal vez en marzo pueda salir el disco. Las composiciones son, a mi criterio, me gusta muchísimo más que Dueño de los Cielos, porque capaz que tenga un poco más de vuelo, pero no pierden esa esencia de fuerza que tiene Dueño de los Cielos. Sigue siendo una banda de heavy metal, y eso a mí me parece importante. Y digamos que particularmente, si bien pasaron 5 años que se hicieron el disco, los temas no los compuse en este año. Claro. Ya se venían componiendo hasta algunos años atrás, porque ya teníamos ganas de hacer el disco el año pasado, y tal vez hasta el año pasado, el 2013. Pero a veces una banda sufre problemas internos, la concreción no se hace hasta que todo esté bien solidificado. Claro. Y eso pasó justamente con Kamikaze. Ahora yo entiendo que hay una banda estable, hay una buena onda, por decirlo de alguna forma, y entonces todo fluye. Es como muchas cosas, esa palabra es como que la puedo identificar, como todo sale fluido. Claro, Antes tal vez no era de esa forma, por distintas circunstancias, pasan en las bandas esas cosas. Y ahora fluye, pero va a ser un disco poderoso, no va a ser un disco a media máquina o con lo que sea, va a ser un disco.
lo comentaba así entre mis amigos, para los que son los amantes de Judas, ¿no? Por decirlo. Sí. Hay dos discos en los cuales, cuando hablamos con amigos, decimos que es Screaming for Vengeance o el disco que sigue, ¿no? Defender of Fate, de Judas. ¿Cuál de los dos es mejor? Entonces uno se queda, no, a mí me gusta más Screaming for Vengeance. Dice, no, a mí me gusta más Defender of Fate. Yo creo que en ese Defender of Fate, o Defender of Fate, ¿no? de Judas, ellos como hicieron más cristalino el sonido de Screaming for Vengeance, que es un disco recontra salvaje. Y yo lo veo así, salvando obviamente la distancia, porque ellos son ingleses y saben tocar muchísimo heavy metal. Veo esa diferencia o esa analogía con el disco que estamos preparando para el quinto disco de Kamikaze. Es como un dueño de las cielos, pero perfeccionado. Bien. Sin, obviamente, perder la energía. Claro. Si no tenemos energía, no tenemos fuerza, ya no es heavy metal, es otra cosa. Sí. Y a mí eso, cuando ya suena otra cosa, no me gusta. Por eso pasan cosas también paralelas. Bueno, te complemento, vos no lo sabés, pero yo estoy haciendo un disco solista. Mira. Justamente por esas cosas que pasan, ¿no? Que uno no puede meter todas las cosas que le gusta en un disco de heavy metal, y capaz tienen que salir afuera para poder hacerlo. Claro. Y bueno, entonces, pero en Kamikaze se mantiene justamente la esencia de lo que es el Kamikaze, que todo el mundo escucha, o que quiere escuchar, o por lo menos que yo propongo y propone esta formación. ¿Cuántas canciones nuevas están barajando insertar en el nuevo álbum que se viene de la banda? 10 canciones. Bien. 10 canciones es lo que quedará en el disco. Si bien hay más, pero bueno, quedarán 10 canciones, porque generalmente se compone una cantidad de temas mayor para de esas canciones decir, bueno, quedan estos 4 afuera, quedan estos 5 afuera, y quedan afuera, ya está. Pasa eso. Sí. Y por decir que los 10 temas que quedaron son lo mejor que pudimos hacer, y bueno, esos 5 como quedan, muchas bandas hacen esas circunstancias. Sí. Y bueno, apostamos estos 10 temas que creo que le va a gustar a todo el mundo, pero muchísimo. Bien. Bueno, Kamikaze es una de las bandas más emblemáticas, según mi opinión, del metal argentino, ¿no? En los 80 y 90 fue pilar junto a Riff y Rata Blanca. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? De los 80, bueno, realmente no sé si nos dábamos cuenta de que estábamos haciendo la música tan buena que salió en ese momento, porque nosotros estábamos libres, por decirlo, de que no suene vivo lo que voy a decir, ¿no? No estábamos contaminados ni con Papo ni con B8. Claro. ¿Eso qué hace? Que al estar libre de eso, ninguno de nosotros estaba en ese modo de B8 ni de Papo. Tocábamos otro tipo de heavy metal. Las letras también eran distintas, las influencias eran distintas, y yo creo que eso se notó en la banda. Tal es así que siempre había muchos comentarios que sonábamos como una banda de afuera, que era lógico, porque nosotros en realidad consumíamos más el heavy metal inglés. Siempre pongo el paralelo, sería como que alguien que estuviera en Inglaterra estuviera escuchando a alguien que toca chacarera y lo pones a Peteco Carabajal como norte, por decirlo. Claro. Tomás el estilo de esa persona antes que los locales de Inglaterra. O sea, si tenés que tocar chacarera, tocas como gente en Santiago del Estero. No puedes tocar chacarera como la gente de Santa Cruz. Claro. De Santa Cruz. Sí, nosotros estábamos en ese modo de tomar un referente de Inglaterra, pero no porque queríamos copiar ni nada, sino porque lo sentíamos, veníamos escuchando esa música y consumíamos un heavy metal, digamos, muy puro. Claro. Y no escuchábamos la música de acá. Sé que suena un poco mal, tal vez, ¿no? Pero era realmente lo que pasaba. Escuchábamos otra historia. Y por eso también salieron tal vez esas 3 bandas con distintas influencias. Sí. Estaba Walter Rata, que tenía ese color neoclásico, lo sigue teniendo, exitosamente. Estaba La Cram, que sonaba como un hard rock más glam, por decirlo,
y estábamos nosotros, Kamikaze, con un heavy metal más tradicional. Sí. Y era eso lo que hacíamos nosotros. Los recuerdos que yo tengo de ese momento eran gloriosos, porque realmente lo hicimos de abajo, Leo, todo. Sí. Tocamos para 2 personas, para 3 personas, para 10, para 20, para 100, para 200, luego llenamos teatros, hicimos, a mi entender, un gran disco, y salimos de muy abajo, que para mí es muy importante. No tuvimos apoyo de los medios, tocamos muchísimo, muchos años sin tener un disco en la calle. Eso es rarísimo, es imposible al día de hoy. Kamikaze se formó en el 85, 86 no sale disco, 87 no sale disco, 88 sale el primer disco. Pero mientras tanto, todos esos años que estábamos tocando con una gran cantidad de shows, la gente cantaba los temas sin tener un disco en la calle, ni tener un cassette, ni tener nada. ¿Cómo se enteraban de las letras? Y qué sé yo, cómo se enteraban de las letras. Venían y escuchaban la banda y les gustaba. Ellos veían algunas cosas que, bueno, evidentemente el que toca no lo ve. Claro. Pero estamos en modo de que entendíamos lo que pasaba con nosotros. Sabíamos que éramos una banda muy fuerte, que teníamos buenas canciones y que la habíamos hecho desde un primer momento con el corazón. Claro. Sigue estando esa energía todavía, yo la siento. En mí la siento a mis compañeros, sino el heavy metal no es un negocio en el cual uno dice, bueno, voy a tocar heavy metal para llenar más dinero. No, lo hace porque hay un corazón muy grande para tocar los temas, para hacer las canciones. Y también es cierto que en ese momento, tal cual como ahora, era una banda limpia, no teníamos problemas. Claro. Estábamos los 4 tocando, nos divertíamos, tocábamos, buscamos que todos sonaran bien, nadie se metía con el otro, tocábamos perfecto. Y eso para mí es muy importante, y como algún amigo comentaba, todos teníamos el mismo fin. Al tener todos el mismo fin, la banda como va creciendo. Nadie tiraba para atrás, todos tiran para adelante. Y yo en esta formación lo veo de esa forma. Y también es algo que recomiendo. Claro. En las bandas, cuando me dicen, ¿vos qué opinás, Miguel? Y bueno, si están todos tirando para el mismo lugar, van bien. Si ven que no pasa nada o hay problemas con los integrantes o aquello, paran un poco hasta que solucionan la historia y después busquen 4 o 5 personas que vayan para el mismo lado. Y Kamikaze en ese momento lo tenía y lo disfrutamos. Bien. Y como lo disfruto ahora también en esta formación. Bueno, a mediados de esa década de los 80, bueno, el panorama del heavy metal argentino no era el bueno, ¿no? Pero Kamikaze, a base de esfuerzo y lo que vos comentabas y su propuesta, en poco tiempo de haberse formado, de alguna manera es como que han revolucionado la escena con esa constante actividad de la cual vos hablabas. ¿Eran conscientes de eso en ese momento? Y si les pasaba por la cabeza que con los años iban a quedar o la consideran como una banda de culto en la historia del metal argentino. No, la verdad que no, ni lo consideramos en ese momento ni lo consideramos ahora. Nosotros somos unos luchadores, seguimos tocando como lo pensamos en ese momento. Pero también no fue fácil el camino, Leo. Yo recuerdo, y lo suelo decir, fuimos a ver a Mundi Epifanio, el manager de B8, y de cuando en un Kamikaze incipiente, estamos hablando del año 85, 86, y Mundi nos dijo muy amablemente, ¿no?, que de alguna forma que le caíamos bien, pero que el heavy metal ya no existía más, que nos separáramos. Entonces, como diciendo, busquen otra cosa para si ya fue el heavy metal. Porque te recuerdo, en ese momento no había un B8 y no había riff. Nosotros salimos con una propuesta porque salimos con esa propuesta, no por ausencia de música de otros. Y que te diga una persona que conoce del ambiente, para 4 jóvenes que estaban con todo el corazón puesto, que directamente no hagan más nada, era muy chocante. ¿Te imaginas? Era como que te diga, que es muy linda la radio, pero ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Claro. ¿Qué le pasa este chabón? Sí, tal ¿Qué cual. le pasa? Digo, entonces salí de ahí sin ánimo de ofender a nadie, porque no me pega esa situación. Decía,
este loco no sabe nada, loco. O sea, lo quería matar. Igual, claro, no. Con Jafar en ese momento estaban encontradas las posiciones, pero era como decir, era un balde de agua, que un tipo que supiera de heavy metal te diga que no, que vos no funcionás. Digo, pero ¿cómo puede ser, loco? Nosotros vemos que cada vez estamos llevando más gente y todo, y esta persona dice que no, porque ya no existe más. Entonces es un tema delicado, por el hecho de que el heavy metal que sonaba en ese momento de alguna forma era Papo y B8, y que si vos no eras Papo y B8 no podías seguir tocando. ¿Cómo puede ser? Claro. No. Entonces era eso lo que pasaba, así que la luchamos, Leo. No fue fácil, para nada. Bueno, a pesar... Sí. No, pero como decir, nos salimos con la nuestra, por decir. Kamikaze siguió sonando. Y todos, de alguna forma, todos los músicos que estuvieron en esa situación tienen el mismo pensamiento de seguir luchando por la música, porque se lleva la música adentro, ¿sabes? La pasión te lleva a tocar, no te lleva a otras cosas. Y también esa intención de ese norte de que por más que te digan, mira, esto no va, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Está equivocado este chabón, sigue, vamos para allá, sigue estando, ¿no? Claro. Bueno, a pesar de todo lo anterior, y bueno, obviamente en el ambiente hasta hoy en día uno se junta con amigos, se junta con colegas, se junta con músicos, y sí, aunque por ahí vos no lo sientas tan así, pero muchos hablamos de Kamikaze, sí, que es referente, o muchos lo toman como referente, o otros como una banda de culto y demás, y que todos comentaban y decían que en ese momento Kamikaze se perfilaba a ser la banda que iba a romper el molde en el metal argentino. Y ¿vos qué crees que le faltó a Kamikaze para dar ese gran salto y lograr ser una banda masiva, por llamarlo de algún modo? Y es un tema re delicado, Leo, pero te voy a decir lo que yo pienso. Sí. Y se puede ver de varias formas. Sabés que con mi compañera Fabiana Roth, sí, tuvimos un ciclo de un año, un programa que se llama Kamikaze Race en Cero, ¿no? ¿Por qué yo te nombro esto? Porque invitamos a una gran cantidad de personas que vengan al programa. También fuimos a ver, porque te quiero hacer el hilo a dónde va todo esto, las películas que se hicieron acá sobre heavy metal. Y el único heavy metal básicamente que aparece en la historia, de alguna forma, por decirlo, yo sé que todo el mundo que está escuchando seguramente es fanático de lo que voy a nombrar, aparece B8, aparece Hermética, aparece el más fuerte y aparece Ricardo Iorio. El heavy metal, corre por mi cuenta lo que voy a decir, el heavy metal argentino de alguna forma está muy identificado con lo que son las letras, con lo que es el sentir de Ricardo Iorio. Sí. Yo creo que Kamikaze entró en un momento que no estaban esas bandas funcionando, con una propuesta muy distinta a lo que era B8 y a lo que fue Hermética y a lo que es Alma Fuerte. Sí. Ese heavy metal yo entiendo que tal vez no haya sido aceptado nunca en un 100%. Creo que Ricardo pudo ver de alguna forma en sus letras el sentir del argentino, del trabajador, siendo un gran poeta, pero también formó un público determinado, un público gigantesco, que yo lo fui a ver, cuando fui a ver las películas estas al cine, que te estoy hablando de la H, te estoy hablando de la que se hizo de Asa Marvide, como un relámpago en la oscuridad, creo que se llama la película, y la última, bueno, no me acuerdo. El documental del heavy metal argentino. Sí, básicamente las otras bandas no aparecen en los documentales. Sí, tenés razón. ¿Por qué no aparecen? ¿Cómo? Tenés razón, sí. No hay una mención, nada. Sí. Sí, aparecen como, digamos, de una forma muy chica. Pero es porque el sentimiento que se tienen de las bandas, básicamente lo tomó B8. El público de heavy metal, a mi entender, mucho en la Argentina, tiene que ver con lo que es B8, pero lo hablaba justo, por eso te mencionaba el programa, porque una vez lo invito a Emiliano Letras, que es un facultativo que está haciendo el análisis de las letras en la facultad, en la UBA, y porque a mí me parecía eso, yo indignado, honestamente, ¿no? Le decía, pero ¿cómo puede ser? 3 documentales y no aparecen las bandas de heavy metal.
Solamente aparece Ricardo, aparece B8 y aparece Papo. ¿Eso fue el todo heavy metal argentino? Yo no estoy de acuerdo. Porque yo viví el momento. Y sé de qué hablan las letras de Kamikaze, cuál era la propuesta del heavy metal, pero el público no lo tomó de esa forma. Ahora, ¿yo me tengo que enojar con el público y con los tipos que hicieron las películas? Por supuesto que no. Pero volviendo a tu pregunta, sí. ¿Por qué Kamikaze no trascendió? Yo creo que nunca iba a trascender Kamikaze, ni ninguna otra banda, tal vez por esta situación que aparece con el público, que tiene una identificación muy importante con Ricardo. Y las letras de Ricardo son muy asimilables. Yo recuerdo estar en la última película, que fuimos a hacer una nota para el programa, y me decía, yo soy un Gil trabajador, me decía un pibe de 20 años. Claro, identificaba las letras de Ricardo como una situación. Lamentablemente, Kamikaze no hace ese tipo de letras, no las hizo nunca, hablamos de otras cosas. Pero también, para cerrarte esta historia, por decirlo, por cerrarlo, por hacer un comentario, es increíble, pero viene Megadeth y canta She-Wolf, que no tiene absolutamente nada que ver, o viene Judas y toca Painkiller, que no tiene ninguna letra, que son totalmente fantasiosas y la gente salta 8 metros de alto. Sí. Entonces, ¿cómo es? Acá se acepta que la letra tenga un contenido en el heavy metal, pero vienen bandas de afuera, inglesas, que no saben lo que están hablando, y encima si haces el análisis de las letras, son fantasiosas y vendés tickets a lo loco. Y yo me quiero morir. Pero, ¿en qué quedamos entonces? ¿Vamos a escuchar las letras o no vamos a escuchar las letras? Entonces esto, por eso sale lo del programa. Lo hablaba con Emiliano, que es un catedrático que habla de la letra, y yo me quedaba loco. Digo, ¿cómo puede ser, loco? Nosotros que hacemos un heavy metal tradicional, y el análisis de las letras de las grandes bandas no hablan tan profundamente de las cosas que pasan en la Argentina. Ahora, ¿es importante hablar de las letras? Claro que es importante hablar de las cosas que pasan en Argentina, que nos pasan por todo. Pero también hablaba con un amigo muy cercano, me decía, loco, ¿pero qué pasa? Yo no me levanto a las 5 ni a las 6 de la mañana para trabajar. Entonces, ¿que yo no puedo escribir más letras? ¿No puedo participar de toda esta historia? Si yo siento el heavy metal como pasión. Y la persona que estoy hablando, no la voy a nombrar, pero te digo que es un músico recontra conocido. Digo, ¿dónde está la pasión, boludo? Yo me muero por tocar el heavy metal, pero yo no tuve la desgracia de que no tengo que sufrir, entonces no puedo hablar de las cosas cotidianas que nos pasan. Conclusión. Yo creo que Kamikaze, no sé si hubiera sido popular en ese momento, porque creo que el argentino quiere escuchar otras cosas. Ahora, que la banda hubiera triunfado tal vez en otros lugares del mundo, seguro, porque la música es muy copada, tal vez el sonido que teníamos en ese momento, el disco, no era el ideal, pero yo también apuesto a esta situación. Si nosotros Kamikaze actual podría tocar en otros lugares del mundo, estaríamos a la altura de cualquier banda del heavy metal tradicional que se escucha en todo el mundo. Sí. Pero acá hay un heavy metal argento, y no estoy hablando en forma despectiva, sino que lo sentimos de esa forma. Y también lo hablaba con el loco. Pero ¿qué pasa? Y si hubiéramos tenido un país que andaba perfectamente bien, ¿no existía más heavy metal? Y no sé. Todo un tema, Leo. Claro, sí, hay muchos puntos de vista, sí, tal cual. Quizás también habrá tenido mucho que ver que esos mensajes en cuanto a las letras y por ahí las bandas a las cuales hicimos menciones hayan tenido un poco más de comercialización, si se quiere, o más explosión en los medios radiales. Anda a saber por dónde pasará esa cuestión, ¿no? Que bueno, que la gente lo ha tomado. Hay observaciones que pueden ser generales y otras observaciones que corren por mi cuenta. Yo creo que tuvo la habilidad Ricardo de hacer unas letras, y la tiene, unas letras muy buenas, muy simples, con llegada directa, en una música que tal vez no sé si será buena o mala, pues yo decía, si hubiera sido cualquier otra banda con esa letra también te hubiera volado la cabeza. Claro. Porque se ve que en realidad el heavy metal argentino, para que me puten todos ahora, de alguna forma tiene que ver con Ricardo. Ni siquiera con B8, ni con Hermética, ni Almafuerte. Tiene que ver con Ricardo. Ricardo fue un poeta que puede ver las cosas que pasan.
la puede ver, y el argentino, que realmente sufrimos muchísimo nosotros desde todos los comienzos, siempre nos piden sacrificio, que hagamos un montón de cosas y todo lo demás, cada vez ganamos menos y toda la historia. Bueno, él pudo ver esa historia. Pero eso pasa acá, no pasa en otros países del mundo. El heavy metal que se escucha en Japón, en Alemania o en Inglaterra no es tan social. Que si bien tuvo un comienzo social y hay letras sociales, no es tan social como es acá en Argentina. Acá es muy social. Sí. Y hay una persona que lo pudo ver. Sí. Y Kamikaze no fue tan social. Hablábamos de esperanza, hablamos en ese momento de guerras, ahora también tenemos una propuesta en las letras amplia y distinta, levemente, porque tampoco nos queremos ir a otro lado, pero es un heavy metal más internacional. Aclaro, no está mal, no estoy hablando mal de Ricardo, ni está mal lo que hizo Ricardo, sino que pasó eso. Sí, se entiende, sí. Yo tengo mi visión, y a las pruebas me remito. Si querés analizar toda la historia del heavy metal, vas a ver que siempre está B8, ¿sí? B8 Papo. Pará, loco. Todo bien con B8 y Papo, pero hubo todo el heavy metal. Bloque, lo hablo con Marcelo Simone habitualmente. Hablamos tanto, digo, ¿cómo puede ser, loco, que se ningunen esas bandas tal de esa forma que yo no había Bloque? En Bloque tocaba mi hermano, Oscar Oropesa, en la batería. Y eran terribles las bandas. Alacrán sonaba terrible, Rata. Bueno, Rata tuvo la historia que nunca se separó y tuvo un norte. ¡Pac! Y le pegó ese norte. Y se escapó. Se fue a otro lado. ¿Hay contenido social en algunas letras? Sí, hay contenido social. Pero si también habla de magos, espadas y rosas. Y también le gusta a la gente. En fin. Sí, se entiende perfectamente lo que quieres decir, pero bueno, la verdad que la gente por ahí toma algo, no sé, o que le dicen o que escucha y capaz que se pierde un poco de lo que realmente pasó, o por ahí no investiga, vaya uno a saber, pero sí, es así como vos decís. Bueno, ahora sacándote un poquito de ese terreno, te pregunto cómo es la relación hoy en día con Jafal y con los otros integrantes que pasaron por Kamikaze. Y bueno, yo la puedo separar básicamente en dos. Yo soy una persona que tengo buena onda, pero tengo una especial, una especial amistad por las personas que comenzaron este proyecto. Sí. Kamikaze en ese momento, en el 85, estaba formado por Enrique Gómez Jafal, Claudio Parolari, Guzzi Perugino y yo. Esas personas siguen siendo mis amigos. Sí. Y se han puesto en otros lados, hicieron distintos proyectos. Lo tuve en la vereda de enfrente a Enrique, pero por ejemplo, Enrique toca este viernes y me invitó muy amablemente y voy a ir a verlo. Está tocando con Guzzi, el primer bajista de Kamikaze, y también voy a ir a verlo. Y hablo habitualmente con ellos. Y es como somos viejos amigos. Y construimos en ese momento una historia, y nosotros cuatro solamente sabemos cómo está. Después todo lo demás, lo que pasó en distintas formaciones de Kamikaze, yo no tengo tanto contacto con la gente, porque no es el mismo trato. Claro. Es otra historia, es otro camino. Ya, o sea, vinieron cuando ya las cosas estaban funcionando. Claro. Y a veces lo comento, era como, estaban en Iron Maiden y no querían tocar el The Number of the Beast. Entonces decía, pero qué extraño. Pero en cambio con esto, sí, suena raro, ¿no? En cambio con las personas que te hablo, sí, de hecho con Guzzi hemos comido asados, qué sé yo, Enrique, todo bien. Hay como que una vibra muy particular. Sí. Después todo lo demás, lo que pasó, no... está todo bien con todo el mundo, qué sé yo, está todo bien, pero con esas personas, digamos, yo lo viví de otra forma. Hay que entender que éramos 4 desconocidos que nos conocimos en una banda que era Kamikaze. Bien. Nos juntamos 4 personas desconocidas, una persona tocaba el bajo, otro cantaba, otro tocaba la batería y yo. No éramos amigos. Yo me fui a probar antes de entrar a Kamikaze con 100 dB cuando lo conocí a Enrique.
Me fui a probar como guitarrista. Ahí yo lo conocí a Enrique en 100dB, 3 años antes de Kamikaze. Mirá vos. Fui como guitarrista, no era amigo de Enrique. Después Guzzi vino también por otro lado, a probarse como bajista. Y Claudio vino a otro lado a probarse, el baterista, como baterista. Entonces era una cosa inusual, y a mí me parecía genial. Nos medíamos nosotros 4 cómo podíamos hacer las cosas, y los temas salían en ese momento como bárbaros, salían rapidísimo. Ese es el trato que tengo. Y con mis compañeros actuales sigue pasando esa química, pero también pasa que Fraticelli, el cantante, siempre se caga de risa cuando hago recordar una historia. Él me hace recordar. La primera vez que vine, Miguel, vos me dijiste, mirá, yo no toco con amigos. Pero en realidad no lo quise para asustarlo, sino por decirle que yo quería aceptar el valor de él como cantante. Y después sí generar una amistad. Pero no que sea un amigo y después tocar, ¿no? Claro. Me sigue pareciendo. Por eso, al día de hoy, yo lo respeto a Claudio, si bien es mi amigo, el baterista actual de Kamikaze, Claudio Parolari, lo respeto como baterista. Claro. Y también es mi amigo. Bien. Pero ese está primero. Lo mismo al Yeti, lo respeto como bajista, después es mi amigo. Fraticelli como cantante, y después es mi amigo. Bien. Eso tengo ese sentimiento que no lo puedo alejar. Pero hay bandas que, por ejemplo, laburan por el sentimiento de amistad y me parece que está muy bien. No sé cómo hacen, pero que está muy bien, qué sé yo. Sí, más claro hay que echarle agua, como se dice. Bueno, ahora te pregunto si tuvieras que elegir tu disco favorito o el que más te guste de la discografía de Kamikaze, entre No me detendrán, Víctimas del Rock, Kamikaze 3 o Dueño de los Cielos, ¿con cuál te quedarías y por qué? Y a mí me gusta muchísimo Dueño de los Cielos, indiscutiblemente, porque fue un disco en cual participé en la producción del disco, como voy a participar en la producción de este disco. La producción significa, para el que lo quiere escuchar, que uno en realidad hace una estructura básica del tema primero. Lo presenta, se le pone la letra, la voz, y después pone determinadas, bueno, acá le voy a poner una guitarra acústica, acá le voy a poner la guitarra esta 2, acá vamos a poner... Se lo va retocando de alguna manera. De alguna forma es así. Es como armar una casa, que vos armás la carcasa y después ponés los reboques o qué tan barroco lo quieras hacer, y cuando la ves al final es, y cuando terminé Dueño de los Cielos, o terminamos, porque yo solo no lo hice, estuvimos ahí obviamente 4 músicos, yo quedé muy satisfecho porque era la etapa, se concretó un plan, y eso me encantó, cosa que no pasó con ninguno de los discos anteriores. Uno iba, tocaba y de alguna forma se plasmaban los temas y ya, no había nada más. Bien. En cambio, en Dueño de los Cielos yo estoy muy conforme, las canciones, pero 100%, viste que a veces dicen uno, sí, a mí me hubiera dado un poco más y yo hubiera cambiado esto. Yo no quiero cambiar nada, Dueño de los Cielos. Está cocinado, fue un plan y ya está. Se terminó, listo, finish, caput, pasó siguiente. Pero también no voy a menospreciar el primer disco de Kamikaze, que tiene unas grandísimas canciones y al día de hoy me da unas alegrías inmensas. Recuerdo tocar en Añatuya, en tu provincia, Santiago del Estero, y ver llegar una persona que me dice que le firma el disco y que de alguna forma, con Mira hacia lo alto, lo había sacado del suicidio. Cuando me dijo eso, o sea, fíjate hasta dónde llegan las letras. Claro, hasta dónde llegan las canciones. Mi hermano también lo comentaba, que vivía en España, que le pasaban cosas con Mira hacia lo alto, y bueno, y con una gran cantidad de temas, y eso es imposible, no lo voy a menospreciar. Pero tal vez en ese momento, si bien las canciones son terribles, éramos 4 salames que entraron a grabar, que hicieron lo que pudimos, pero lo esencial fueron las canciones, quedaron las letras, quedó la música, los temas. Al día de hoy estaría producido de otra forma, pero también habría que ver qué hubiera pasado. Pero ahora estamos en modo, es otro Kamikaze, aunque tiene la misma esencia, porque sigo siendo la misma persona, no cambian nada. Me quedo tanto como, primero con el cuarto,
y luego con el primero. Y estoy seguro que si me preguntás, tal vez mediados del año que viene, te voy a decir que me quedo con el quinto disco, porque el quinto disco... Bueno, promete. El hombre propone, Dios dispone, ¿no? Claro. Primero tengamos el quinto disco y después hablamos. Claro. Bueno, ahora, ¿cuál es la premisa que tienen y cómo son las fechas de acá hasta lo que resta del año? Bueno, primero, nosotros estamos vendiendo el show para la gente que quiera contratar a Kamikaze. Puede entrar a Kamikaze Oficial y ahí están los contactos para contactarse. Tenemos una serie de shows en Córdoba y San Luis que lo está manejando nuestro manager que tenemos en San Luis, es la persona que nos está manejando la banda allá en esa zona. Y acá tenemos ganas de hacer un teatro antes de que termine el año, pero mucho enfocado estamos en la preproducción del disco y del armado de la preproducción del disco, porque queremos entrar y bueno, porque marzo parece que está lejos, pero ¿sabes cómo se te viene todo encima? Claro. Para el material para hacerlo. Entonces, sintetizando, estamos a full con el disco. De hecho, todos los ensayos tienen que ver más con el disco que con los shows. Pero si se presentan shows, nosotros los vamos a encarar. ¿Hay algún título estimativo para este nuevo álbum o todavía no están focalizados en eso? No hay título. Se podría decir que hay 3 títulos que tenemos barajados. No hay título para el quinto disco. Bien. No lo tenemos. Bien. No lo tenemos, dice me ocurrió, porque soy de pensar que algo va a pasar. Algo va a pasar que voy a identificar ese disco y bueno, esta charla obviamente queda grabada. Sí. Yo soy el primero que lo pregunta. Y bueno, y vamos a ver qué pasa, Leo. Vamos a ver qué pasa con qué título saldrá este disco, porque a mi criterio es un disco muy especial, lo tengo con mucho cariño para hacerlo, porque ya viene demorado. Sí. Tendría que haber salido ya el año pasado, si no casi 2014 casi. Estamos en 2016, entonces digo, viene demorado. Digo, bueno, vamos a ver. Bien. Ya se verá el título. Bueno, desde ya, muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Espero que lo hayas pasado bien. Te deseamos lo mejor para vos, para la banda en todo lo que se viene. Y para cerrar la nota, elegí un tema de Kamikaze de cualquier disco que quieras y lo estamos pasando. Y dejarles un saludo a la gente de Santiago y de otros lugares que están ahí del otro lado. Desde ya, reitero, muchas gracias por el contacto y quedamos ahí a la espera, ¿no? Porque ya no nos dejas expectantes con respecto a la venida de su nuevo engendro, como es el nuevo material de Kamikaze. Leo, el agradecido soy yo, es un placer, sos muy amable, más viniendo de esta provincia, Santiago del Estero, que nos encanta mucho tocar en las provincias. Cava es un mercado muy difícil para tocar, porque tocan 60.000 bandas todos los fines de semana, pero cuando nosotros viajamos a las provincias nos sentimos muchísimo más entusiasmados. Quisiéramos volver a tocar a Santiago del Estero. Dejo un abrazo muy grande para la gente que nos esté escuchando por medio de tu programa. Nos pueden contactar, pueden entrar a Kamikaze Oficial y ver las novedades. Pueden entrar a mi Facebook si quieren, Miguel Ángel Oropesa. También estoy dando clases por Skype, también me pueden ubicar ahí en Miguel Ángel Oropesa. El heavy metal es para la gente que lucha y nosotros estamos en ese modo con la banda y queremos seguir como adolescentes, siempre decimos, ¿no? Estamos ahí fuerte, dándole para adelante. Y un tema que me gustaría que pasemos, si podés pasar Cazador. Dale. ¿Por qué te digo Cazador? Cazador es un tema que yo lo compuse íntegramente y lo pude hacer solamente en Dueño de los Cielos, en letra y música. No es por el hecho de agrandarme, sino porque lo disfruté. Es muy difícil componer un tema íntegramente y que te guste, porque a veces te quedan cosas y cosas por resolver. Pero me encantó cómo se quedó Cazador. Dale. Es un tema que es terrible. Así que te agradezco muchísimo, Leo. Sos un campeón. Muchas gracias por esta charla y dispuesto para cuando vos quieras. Dale, abrazo grande a vos y a toda la banda. Gracias, serán dados. Abrazo. Bueno, cerramos ahí la entrevista con Miguel Ángel Oropesa, guitarrista de Kamikaze, con la banda desde Dueño de los Cielos. Esto es Cazador, sonando en esta Catedral del Heavy.